Iva aparcó su Honda blanco en la acera y apagó el motor. Había sido un día estresante en la agencia de publicidad. Un cliente de una cadena de restaurantes había cambiado de opinión sobre el concepto de la campaña en el último momento, y ahora había que rehacer todo el trabajo. Se recostó cansada y se frotó las sienes. Hacía horas que le dolía la cabeza, y aún tenía que explicar al equipo creativo por qué su duro trabajo de las 2 últimas semanas se había echado a perder. Sacó las llaves del bolso y se dirigió a la puerta de su casa en Maple Street. La casa era pequeña pero acogedora. 2 plantas contra ventanas azules en las ventanas y un porche con barandillas blancas. La abuela Rose se la había dejado 5 años atrás, e Iva aún se sentía agradecida por aquel regalo del destino. Las propiedades inmobiliarias no eran baratas en Torrington, sobre todo en este barrio, donde las casas se levantaban en parcelas espaciosas con arces centenarios. Sin una herencia, sería difícil que una familia joven pudiera permitirse una casa propia, y alquilar un piso sería tirar el dinero. Cuando abrió la puerta, se dio cuenta de que la luz del salón estaba encendida, a pesar de que Blake solía llegar tarde del trabajo. Su Jeep azul oscuro estaba en la entrada, lo que significaba que ya estaba en casa. Era extraño. Blake solía quedarse hasta tarde en el estudio de arquitectura, sobre todo cuando se acercaban las fechas de entrega de los proyectos. Ava se quitó los tacones, que le rozaban los pies después de un largo día, y entró en el salón. Blake estaba sentado en la mesa de centro de madera oscura que habían comprado en una tienda de antigüedades el primer año de casados. Tenía unos papeles delante, pero no eran planos. Las hojas parecían documentos oficiales con sellos y firmas. Iva reconoció el membrete de alguna empresa, pero no pudo distinguir los detalles. «Hola, cariño», dijo acercándose a él. «Hoy llegas temprano». Blake levantó la vista bruscamente, como si no la hubiera oído entrar. Había un destello de miedo en sus ojos castaños, o quizá de culpabilidad. Iva no estaba segura. Sus movimientos eran nerviosos, casi convulsivos, mientras reunía rápidamente los papeles en una pila y los metía debajo del último número de la revista Architectural Design. Unas cuantas hojas se le escaparon de las manos y cayeron al suelo. Las recogió apresuradamente. «Sornieri, sí, terminé el proyecto antes de tiempo», respondió sin mirarla. «Decidí trabajar desde casa». Ava frunció el ceño. Había aprendido los hábitos de su marido durante sus 4 años de matrimonio, y trabajar desde casa no estaba en su naturaleza. Blake siempre había dicho que el hogar era un lugar sagrado para relajarse y que todos los asuntos de trabajo debían quedarse en la oficina. Incluso tenía un dicho: «El trabajo está en la oficina, la vida está en casa». Además, su comportamiento le parecía extremadamente extraño. Normalmente tranquilo y sereno, ahora parecía un hombre al que hubieran pillado haciendo algo indigno. «¿Qué eran esos papeles?», preguntó sentándose a su lado en el sofá tapizado de color beige. «Nada en particular, solo los planos del nuevo centro comercial». Evitó mirarla, concentrado en sus manos. Eva conocía los planos arquitectónicos. Había muchos en la casa. Blake a veces traía obras para mostrarle diseños especialmente logrados. Lo que vio sobre la mesa no se parecía en nada a los planos de un edificio. Eran documentos con mucho texto pequeño, más parecidos a contratos o papeles legales. Blake se levantó y se acercó al ventanal que daba al jardín, metiendo las manos en los bolsillos de sus vaqueros oscuros. Tenía los hombros tensos y una dolorosa concentración en el perfil. Iowa le observó, sintiendo cómo aumentaba su ansiedad. Conocía a aquel hombre lo suficiente como para saber que algo le preocupaba seriamente. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana, y la luz amarilla de la lámpara del escritorio le daba en la cara, acentuando las nuevas arrugas alrededor de los ojos. «Blake, ¿va todo bien?». Se acercó a él y le tocó el brazo. Tenía la piel fría y ligeramente húmeda, como si estuviera nervioso. «Pareces disgustado». Él apartó la mano bruscamente, como si su tacto le hubiera quemado, y se volvió hacia la ventana. Las ramas de un viejo arce que la abuela Rose había plantado cuando era joven se mecían en el jardín. El viento otoñal arrancaba las últimas hojas, que se arremolinaban en el aire antes de caer sobre la hierba húmeda. «No pasa nada, solo estoy cansado. Ha sido un día largo». Su voz sonaba tensa, como una cuerda a punto de estallar. «Pero dijiste que habías terminado pronto». «Ava, no empieces, por favor. Me duele la cabeza». Había una irritabilidad en su tono que la sorprendió e incluso la asustó. Blake solía ser un hombre tranquilo y equilibrado,
Incluso en situaciones estresantes, y había habido muchas durante su matrimonio, rara vez levantaba la voz o mostraba impaciencia. Cuando hace 2 años se inundó el sótano por la rotura de una tubería, se ocupó metódicamente del problema sin perder los nervios. Cuando murió su madre, lloró en silencio, sin desquitarse con los que le rodeaban. Ahora parecía agitado, dispuesto a estallar por cualquier cosa. Aiva decidió no insistir y fue a la cocina a preparar la cena. Sacó pollo y verduras para ensalada de la nevera y empezó a picar cebollas rojas, pensando en el comportamiento de su marido. ¿Podría ser que realmente tuviera problemas en el trabajo? La situación económica de la ciudad había empeorado últimamente, y muchos proyectos de construcción se habían pospuesto o cancelado por completo. Varios estudios de arquitectura ya habían cerrado, y los que quedaban luchaban por cada encargo. Precalentó el horno y metió el pollo y las hierbas. Mientras la carne se horneaba, preparó una ensalada de tomates, pepinos y hierbas que cultivaba en el pequeño huerto que tenía detrás de casa. Cocinar solía calmarla, pero hoy los pensamientos ansiosos no la abandonaban. Después de 45 minutos, llamó a Blake a la mesa. Vino, pero comió en silencio, mirando su teléfono, que estaba junto a su plato, con la pantalla levantada. Normalmente guardaban sus aparatos durante las comidas. Era su regla tácita. La cena era un momento para socializar, hablar de planes y de los acontecimientos del día. Esta noche, sin embargo, Blake se sentía como en otra dimensión. 2 veces durante la cena se levantó para contestar al teléfono, pero las 2 veces dijo breve y secamente: «No, ahora no. Lo hablaremos mañana. He dicho que lo discutiremos por la mañana». Su voz sonaba tensa, casi áspera. Iva nunca le había oído hablar así a colegas o clientes. En cuestiones de trabajo, Blake siempre era educado y profesional. Después de cenar, dijo que tenía trabajo que hacer en su despacho y desapareció escaleras arriba. Ava guardó los platos, cada vez más perpleja. Normalmente pasaban las tardes juntos, viendo series en Netflix, hablando de planes para el fin de semana, compartiendo noticias del trabajo. A Blake le encantaba hablar de sus diseños, enseñarle bocetos, pedirle su opinión sobre los esquemas de color. Tenía talento para explicar conceptos arquitectónicos complejos con palabras sencillas, e Iva siempre escuchaba sus historias con interés. Hoy, su marido parecía evitar cualquier comunicación con ella. Además, se comportaba como un hombre que oculta algo importante. Aiwa conocía bien las señales. En el negocio de la publicidad, había tenido que tratar con personas que no decían la verdad o mentían descaradamente. La mirada de reojo, los gestos nerviosos, la falta de naturalidad en su voz, todo eso lo había visto hoy en Blake. Intentó concentrarse en el trabajo. Tenía que preparar una presentación para la reunión de mañana con un cliente, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño comportamiento de su marido. A las 10:30 decidió darse un baño caliente, con la esperanza de que la ayudara a relajarse. Hacia las 10 de la noche, envuelta en una suave bata, subió las escaleras y se asomó al estudio. La puerta estaba entreabierta y a través de la rendija pudo ver a Blake sentado en su escritorio. Pero la pantalla del ordenador estaba apagada y él se limitaba a mirar por la ventana. Delante de él estaban los mismos papeles que había escondido durante el día, y a su lado había un vaso de líquido ámbar que olía a whisky. Esto también era muy inusual. Blake solo bebía alcohol en ocasiones especiales. Cumpleaños, aniversarios de boda, Nochevieja. Tenían una botella de caro whisky escocés en el bar, regalo de su suegro las pasadas Navidades, y casi nunca bajaba. Ver a su marido bebiendo solo en mitad de la semana era un shock. «¿Quieres contarme qué pasa?», preguntó en voz baja, apoyándose en el marco de la puerta. Él se estremeció como si no hubiera oído sus pasos y rápidamente volteó los papeles boca abajo. El movimiento fue instintivo, defensivo. Ava vislumbró unos números en una de las hojas, pero no pudo distinguirlos. «No pasa nada. Vete a la cama. Llegaré enseguida». No se volvió hacia ella, siguió mirando por la oscura ventana. La luz de la lámpara del escritorio se reflejaba tras el cristal, y en ese reflejo el rostro de Blake parecía demacrado y envejecido. Ava se dio cuenta de que había adelgazado. Tenía los pómulos más afilados y los ojos hundidos. «Blake, me estás asustando. Dime qué te pasa. Somos familia, podemos resolver cualquier problema juntos». Ella entró en el despacho y le puso la mano en el hombro. Bajo la fina tela de la camisa,
Sus músculos estaban duros como la piedra por el esfuerzo. Iva, déjame en paz, estalló, girándose bruscamente hacia ella. La silla crujió y ella vio su rostro, los ojos enrojecidos, los labios apretados en una fina línea, la ictericia recorriéndole los pómulos de arriba abajo. Era un hombre completamente distinto, no el hombre con el que se había casado hacía 4 años. ¿No puedes dejar a un hombre trabajar en paz? Siempre estás haciendo preguntas. Las palabras le quemaron como agua hirviendo. Ella retrocedió, sorprendida por su tono y sus palabras. En toda su relación, se conocían desde hacía 7 años, él nunca le había gritado así. Incluso cuando se habían peleado, y qué familia había sin peleas, Blake había mantenido un tono respetuoso. Podía estar disgustado, frustrado, incluso enfadado, pero nunca se permitía ser tan agresivo. Había un destello de miedo en sus ojos como si se hubiera sobresaltado por su propio arrebato, pero se apartó inmediatamente, evitando su mirada. «Lo siento», murmuró, pero no había verdadero remordimiento en su voz. «Es que estoy estresado. Tenemos problemas con el proyecto del centro comercial». Aiwa permaneció en la puerta unos segundos más, sintiendo que se le helaban las entrañas. Aquel hombre le estaba mintiendo. Tal vez por primera vez en todo su matrimonio, pero sin duda estaba mintiendo. Y no se trataba solo del proyecto del centro comercial. Algo más serio estaba pasando en sus vidas, algo que él no quería contarle. Caminó en silencio hasta el dormitorio, sintiéndose como una extraña en su propia casa. Mientras estaba tumbada en la cama, oyó el crujido de la puerta de la calle y el ruido del motor al arrancar. Al asomarse a la ventana, vio a Blake saliendo de la casa y dirigiéndose a su coche. Su silueta a la luz de la calle parecía encorvada, cansada, como la de un hombre que lleva una pesada carga. El jeep se alejó de la casa. Las luces rojas de los faros traseros desaparecieron al doblar la esquina, e Iva se quedó sola con sus atormentados pensamientos. En la casa reinaba un silencio opresivo, solo roto por el tic-tac del viejo reloj del pasillo, otra herencia de la abuela Rose. Blake no regresó hasta la mañana siguiente. Ava se despertó con el sonido de la puerta al cerrarse y miró la pantalla brillante del despertador. Eran casi las 4 de la madrugada. Se quedó quieta, escuchando los ruidos del piso de abajo. Su marido se dirigió en silencio al cuarto de baño de la planta baja y ella oyó correr el agua. Al cabo de unos 10 minutos, subió las escaleras con cuidado de que no crujieran los escalones. Y con el mismo cuidado se fue a la cama, obviamente intentando no despertarla. Pero Aiva estaba despierta. Pasó la mayor parte de la noche dando vueltas en la cama y pensando en el extraño comportamiento de su marido. Por su mente pasaron todo tipo de suposiciones, desde problemas en el trabajo hasta una posible enfermedad. Quizá Blake ocultaba algún tipo de diagnóstico, o tenía problemas económicos que no quería contarle. Los hombres a menudo se sentían obligados a ocuparse de las cosas por su cuenta, sin querer cargar a sus esposas con sus propias preocupaciones. Blake olía a tabaco, aunque hacía 3 años que había dejado de fumar. El olor era penetrante, persistente. Debía de haber pasado la noche en algún lugar lleno de humo. También percibió un ligero olor a alcohol. No el whisky que bebía en casa, sino otra cosa, quizá cerveza. Esta mañana, en el desayuno, Blake parecía aún más cansado y nervioso que la noche anterior. Tenía ojeras y le temblaban ligeramente las manos mientras se tomaba el café. Normalmente tomaba un desayuno apetitoso: avena con fruta, tostadas con mantequilla, zumo de naranja recién exprimido. Hoy solo bebía café solo, sin tocar siquiera la comida que había preparado Aiwa. «¿Dónde estuviste anoche?», preguntó untando mantequilla en su tostada. «En casa de Kevin, discutiendo el proyecto», respondió brevemente, sin levantar los ojos de la taza. Ava conocía a Kevin Mitchell, compañero de Blake en el estudio de arquitectura. Era un tranquilo padre de familia, con 2 hijos pequeños, que se acostaba a más tardar a las 10 de la noche. Era imposible imaginárselo discutiendo asuntos de trabajo hasta las 4 de la madrugada. Además, Susan, la mujer de Kevin, nunca permitía que su marido tuviera invitados a esa hora. Los niños se despertaban pronto, y cualquier conversación en voz alta los despertaría. «¿A las 3 de la mañana?», dijo Iva, intentando mantener un tono neutro. «El tiempo pasó volando. Ya sabes cómo es cuando te enfrascas en tu trabajo».
Blake se levantó de la mesa sin terminarse el café. Sus movimientos fueron bruscos, nerviosos. Cogió su chaqueta del perchero del pasillo y se dirigió a la puerta. «Llego tarde. Nos vemos esta noche». El beso de despedida fue formal, frío, un rápido roce de sus labios con la mejilla de ella. Blake solía besarla siempre en los labios, darle un abrazo antes de irse a trabajar, decirle algo cariñoso. Esas pequeñas cosas formaban el tejido de su vida familiar, hacían que cada día fuera especial. Después de despedir a su marido, Aiba subió al dormitorio para prepararse para el trabajo. En el baño se dio cuenta de que había desaparecido una de sus horquillas, el caro pasador de perlas que su suegra le había regalado por su último cumpleaños. Quizás se había perdido, pero Aiba siempre guardaba sus joyas en una caja especial. En la agencia, el día transcurrió con el ajetreo habitual. El cliente de la cadena de restaurantes había aprobado el nuevo concepto de la campaña publicitaria, y el equipo de diseño empezó a materializar las ideas. Aiba mantuvo 2 reuniones, atendió llamadas de clientes potenciales y trabajó en una presentación para una gran empresa farmacéutica. El trabajo requería una concentración total, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación matutina con su marido. Hacia las 3 de la tarde, sonó su teléfono móvil. El número de Blake apareció en la pantalla. «Hola, cariño», contestó, esperando oír la calidez habitual en su voz. «Ava, esta noche voy a llegar tarde. No me esperes para cenar». Su voz sonaba distante, formal. «¿Hay algún problema con el proyecto otra vez?» «Sí, algo así». «Adiós». Colgó sin esperar siquiera su respuesta. Ava miró el teléfono con desconcierto. En todo su matrimonio, Blake nunca había sido tan frío con ella, ni siquiera cuando se peleaban. Normalmente le explicaba los motivos del retraso, le preguntaba por sus planes y le decía a qué hora llegaría a casa. Por la noche, Ava volvió a la casa vacía. Blake se había ido, aunque su jeep estaba aparcado en la entrada, así que había vuelto a casa después del trabajo, pero se había ido a otro sitio, probablemente con otra persona. En el pasillo, vio su chaqueta de cuero colgada descuidadamente en el perchero, con una manga tocando el suelo. Blake, que solía ser ordenado, siempre colgaba la ropa con cuidado. Algo la hizo acercarse a la chaqueta. Tal vez una intuición femenina, tal vez las sospechas que había acumulado durante 2 días. Examinó con cautela los bolsillos, sintiéndose fatal al hacerlo. En 7 años de relación, nunca había revisado las cosas de Blake, confiando plenamente en él. Sin embargo, ahora algo la obligaba a romper esa regla. Buscó papeles arrugados en el bolsillo izquierdo de su chaqueta. Al sacarlos, Ava encontró varios cheques e impresiones de páginas de Internet. En uno de ellos vio el logotipo del portal de póker Royal Flush y una lista de algunas transacciones. Las cifras la hicieron sentarse en una silla del pasillo. Las cantidades eran enormes. La primera transacción databa de hacía 3 meses. $500. Luego 1,000, 1,500, 3,000. El último asiento se hizo anoche. Menos $8,000. Ava contó las cifras varias veces, incapaz de creer lo que veía. En 3 meses, Blake había perdido más de $25,000. Le temblaron las manos al desplegar el resto de los papeles. Un recibo del cajero automático indicaba que habían retirado $2,000 en efectivo de su cuenta conjunta a las 11 de la noche. Otro recibo era de una casa de empeños abierta las 24 horas del día en las afueras de la ciudad. Su pasador de perlas había sido empeñado por $150. Aiba se hundió en el suelo del pasillo, apretando los papeles contra su pecho. El mundo que la rodeaba parecía haberse vuelto del revés. Blake, su cariñoso y fiable marido, estaba apostando en secreto y perdiendo el dinero de la familia. Es más, había llegado a empeñar sus joyas. Joyas. Mientras ella se preocupaba por su salud y especulaba sobre sus problemas laborales, él le mentía a la cara. El sonido de la puerta al abrirse la hizo levantarse de un salto. Blake entró en el pasillo y se quedó helado cuando la vio con los impresos en las manos. Durante unos segundos se miraron en silencio. Su rostro palideció lentamente y en sus ojos apareció el mismo brillo asustado del día anterior. «Aiwa, no es lo que piensas», empezó él, dando un paso hacia ella. «¿No lo es?» Su voz temblaba de emoción contenida. $25,000 en 3 meses, mi horquilla en una casa de empeños. ¿Qué es eso sino juego? Puedo explicarlo todo.
Empezó como una diversión, pequeñas apuestas. ¿Diversión? Ella agitó las impresiones en su cara. ¿Llamas a esto diversión? Estábamos ahorrando ese dinero para arreglar el tejado, para esas vacaciones de ensueño en Europa. Blake intentó cogerle las manos, pero ella se apartó. Iva, escúchame. Puedo vengarme. Tengo un sistema. He aprendido todas las estrategias. ¿Venganza? No podía creer lo que estaba escuchando. Blake, sabes lo que estás diciendo, ¿verdad? Son palabras clásicas de jugador. No me llames así, dijo con rabia en la voz. No soy un jugador. Solo tengo una mala racha. Le pasa a todo el mundo. ¿Una racha de mala suerte de 3 meses? Iva sintió que la ira le hervía por dentro. ¿Y las mentiras? Todas esas noches en casa de Kevin, los problemas con los proyectos, trabajar hasta tarde. Me mentiste todos los días. No quería disgustarte. Pensaba recuperarlo todo antes de que te enteraras. ¿Recuperarlo cómo? ¿Perdiendo más? Blake se dio la vuelta, incapaz de encontrar una respuesta. Sus manos se cerraron en puños y Ava vio cómo se le tensaba la mandíbula. Cuando volvió a mirarla, había algo extraño, casi hostil en sus ojos. También es mi dinero. Trabajo, me lo gano. Tengo derecho a gastarlo como me parezca. Nuestro dinero, le corrigió Iva. Somos una familia. Tomamos decisiones financieras juntos. Al menos eso pensaba yo. Tú no lo entiendes. El póker tiene lógica, matemáticas. No es solo suerte. Estudio el juego, leo la literatura, analizo. Blake, detente. No podía soportarlo más. Suenas como todos los jugadores adictos. La próxima etapa serán préstamos con intereses y deudas que no podremos pagar. No exageres. Estoy en control. ¿En control? Iva le enseñó el recibo de una casa de empeños. Has empeñado mis joyas. Una joya que te regaló tu propia madre. ¿Eso es control? Blake miró el cheque y se dio la vuelta. Algo parecido a la vergüenza se reflejó en su rostro, pero no duró mucho. Devolveré la horquilla. Mañana iré a la casa de empeños. ¿Con qué dinero? Te has gastado todos nuestros ahorros. Encontraré la manera. Conseguiré un adelanto en el trabajo ¿O vas a volver a apostar para vengarte? El silencio de Blake fue la respuesta. Iva se dio cuenta de que eso era exactamente lo que estaba planeando. El círculo vicioso se había cerrado. Para cubrir sus deudas, necesitaba volver a apostar, arriesgándose a perder aún más. Blake, necesitas ayuda. Hay grupos de apoyo para personas con adicción al juego, especialistas. No necesito ayuda, explotó. Y no necesito tus sermones. ¿No te das cuenta de la presión a la que estoy sometido en el trabajo? Todos los días estoy luchando por los clientes. La competencia. El póker me ayuda a relajarme. Relajarme. Perdiste $25,000. ¿Qué clase de relajación es esa? No es asunto tuyo, gritó tan fuerte que Iva dio un paso atrás. No te metas en lo que no entiendes. Su rostro se contorsionó de ira, y de repente ella sintió miedo de aquel hombre. No era su amado esposo el que estaba frente a ella, sino un extraño y agresivo desconocido. El Blake que ella conocía nunca le había gritado, nunca había sido grosero o amenazador. Este hombre parecía capaz de cualquier cosa. Te diré una cosa, continuó en un tono más tranquilo, pero no menos enfadado. Si no estás contenta con la forma en que me gasto el dinero, puedes hacer las maletas. La casa también sigue siendo mía. Las últimas palabras sonaron como un golpe. Iva miró fijamente a su marido, sin dar crédito a lo que oía. Era la casa de su abuela, su herencia, su reliquia familiar. ¿Y ahora la amenazaba con echarla de su propia casa? ¿Cómo te atreves?, susurró. Pero Blake ya se había dado la vuelta y había subido las escaleras, dando un fuerte pisotón. Un momento después, la puerta del estudio se cerró de golpe y la casa quedó en silencio. Iva se quedó de pie en el pasillo, con las impresiones en las manos temblorosas. El hombre con el que se había casado había desaparecido. En su lugar había otra persona, mentirosa, agresiva, dispuesta a culparla de todos los problemas que él mismo había creado. La mañana siguiente comenzó con un silencio tenso. Blake bajó a desayunar cuando Ava estaba terminando sus copos de avena con bayas. No intercambiaron ni una palabra. Él se sirvió café en una taza de viaje y salió silenciosamente de la casa.
Aiwa oyó arrancar el motor del jeep. El coche salió de la entrada y desapareció al doblar la esquina. Se había tomado el día libre alegando que no se encontraba bien. No era mentira. Después del descubrimiento de anoche, le dolía la cabeza y tenía náuseas en el estómago. Pasó toda la noche sin dormir, preguntándose qué hacer a continuación. Blake no bajó al dormitorio y pasó la noche en el estudio. Por la mañana, le oyó ducharse en el cuarto de baño de la planta baja. Sobre las 10:30 de la mañana, Aiva se sentó en el salón con una taza de té de manzanilla, intentando poner en orden sus pensamientos. Tenía que decidir qué hacer con la adicción al juego de su marido. Cómo salvar su matrimonio y sus finanzas. Ya había encontrado en Internet varios grupos de apoyo para familias de ludópatas y había anotado los números de teléfono de psicólogos especializados en este problema. El ruido de los coches que se acercaban la distrajo de sus sombríos pensamientos. Por la ventana vio un turismo azul oscuro, seguido de un todoterreno blanco. Una mujer de unos 40 años con un estricto traje de negocios y una carpeta de cuero en las manos bajó del sedán. Del todoterreno bajó una pareja joven, un hombre con una chaqueta cara y una mujer con un niño en brazos. Aiva frunció el ceño al ver a los desconocidos dirigirse hacia su casa. La mujer del traje estaba mostrando algo a la pareja, señalando la fachada del edificio y agitando los brazos. El hombre asintió, claramente interesado, mientras la mujer y el niño miraban las ventanas del segundo piso. Cuando llegaron al porche, Aiva abrió la puerta antes incluso de que pudieran llamar al timbre. «Buenas tardes», dijo la mujer del traje con una sonrisa profesional. «Me llamo Deborah Hanks y soy agente inmobiliaria de Prime Real Estate. Hemos quedado con el propietario para enseñar la casa a las 10 de la mañana». «¿Una exposición?», Iva miró al grupo de gente confundida. «Lo siento, pero ha habido un error. Esta casa es mía y yo no he invitado a nadie». Deborah Hanks sacó unos documentos de una carpeta y se los tendió a Iva. «Aquí está el contrato inmobiliario con el señor Clemons. Se firmó hace 3 días. ¿No te lo advirtió?». Iva cogió los papeles con manos temblorosas. En el membrete de la agencia inmobiliaria había información impresa sobre su casa. Dirección, metros cuadrados, una breve descripción. Al final de la hoja estaba la firma de Blake y el sello de la agencia. La fecha era de anteayer, cuando él había llegado a casa antes de lo habitual, con los mismos documentos que le había ocultado. «No puede ser», susurró ella, releyendo la escritura. «La casa me pertenece. Es una herencia de mi abuela». «Según nuestros registros», dijo Débora Cortés pero insistentemente, «el señor Clemons es el copropietario de la propiedad. Ha aportado todos los certificados de propiedad necesarios». La joven pareja a espaldas de la agente inmobiliaria empezaba a mostrar impaciencia. La mujer mecía a un bebé inquieto en brazos y el hombre miraba el reloj. «Mira», le dijo a Iva, «hemos despejado la mañana para la inspección. Quizá nos deje entrar después de todo. No nos quedaremos mucho tiempo». «No entiendo qué está pasando». Aiva apretó los papeles contra su pecho. «Mi marido nunca me dijo nada de vender la casa. Los malentendidos familiares ocurren», dijo Débora con diplomacia. «Pero el contrato está firmado y tenemos una cita. Quizá deberíamos discutir los detalles más tarde y hacer la exposición ahora». «No», dijo Iva con firmeza. «No dejaré entrar a nadie en la casa hasta que haya resuelto la situación. Es evidente que ha habido un error». La cara de la agente inmobiliaria se volvió menos amable. «Señora, comprendo su confusión, pero tenemos un contrato legal. Su marido tiene derecho a vender una propiedad conjunta». «La casa no es propiedad conjunta». La voz de Iva se quebró en un grito. «La heredé de mi abuela antes de casarme». El joven de la pareja de compradores empezó a ponerse nervioso. «Mira, Débora, ¿por qué no cambiamos la fecha de la exposición? Si los propietarios tienen algún problema con el papeleo». «No hay ningún problema», dijo rápidamente la agente inmobiliaria. «Es solo un malentendido entre la pareja. Déjeme llamar al señor Clemons». Sacó su teléfono y marcó un número. Iva oyó largos pitidos, pero nadie contestó. Débora volvió a intentarlo, pero el resultado fue el mismo. «Parece que está ocupado», dijo con una sonrisa tensa. «Pero el acuerdo sigue en pie. Podemos volver mañana a la misma hora». «Mañana tampoco vendrá nadie», respondió Aiwa con frialdad. «Y pasado mañana también, hasta que entienda cómo mi casa acabó en el mercado sin que yo lo supiera.
Cuando la agente inmobiliaria y sus clientes se marcharon, Aiba cerró la puerta y se apoyó en ella. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el contrato. Blake no solo estaba perdiendo dinero jugando al póker, había decidido vender su casa. La casa en la que había crecido, la casa que era su única conexión con su querida abuela, la casa que consideraba su santuario. Subió al despacho de su marido y encendió el ordenador. Conocía la contraseña. Era la fecha de su boda. En el historial de su navegador encontró lo que buscaba: páginas web de agencias inmobiliarias, sociedades de tasación, asesoramiento jurídico sobre la venta de inmuebles heredados. Blake llevaba semanas planeándolo. Había estado investigando la ley, buscando formas de eludir el hecho de que ella era la única propietaria de la casa. En los marcadores de su navegador, encontró artículos sobre cómo un cónyuge podía vender la propiedad si demostraba sus derechos de copropiedad. En una de las carpetas de su escritorio había documentos escaneados: su certificado de matrimonio, certificados del ayuntamiento, algunos extractos del registro. Iva no era abogada, pero se dio cuenta de que Blake había elaborado todo un expediente para demostrar su derecho a la casa. El teléfono sonó sobre las 2 de la tarde. La pantalla mostraba el número de su marido. «Iva, Débora me ha llamado». La voz de Blake sonaba tensa. «¿Por qué montaste una escena con los compradores?» «¿Por qué monté una escena?» No podía creer la insolencia de su marido. «Blake, has puesto mi casa en venta sin que yo lo supiera». «Nuestra casa. Y yo no la puse en el mercado. Solo averigüé el valor de mercado». «No me mientas. Tengo un contrato con un agente inmobiliario. Lo firmaste hace 3 días». La pausa en el teléfono se hizo interminable. Iva oía a Blake respirar con dificultad. «Vale», dijo por fin. «Sí, firmé el contrato, pero solo para la tasación, para saber cuánto vale la propiedad». «¿Por qué necesitas saber cuánto vale mi casa?» «Ava, tenemos serios problemas financieros. Tú misma viste cuánto debo». «Tú debes. Nosotros no. Tú. Yo no jugué al póker». «Somos familia. Tus problemas son mis problemas. Los míos son los tuyos. Entonces, ¿por qué no me consultaste antes de endeudarte? Porque sabía cómo reaccionarías. Habrías hecho un berrinche como este». Ava sintió que le hervía la sangre. ¿Que tengo una rabieta? Blake, tú decidiste vender la herencia de mi abuela para pagar tus deudas de juego. ¿Y no tengo derecho a indignarme? La casa es solo una propiedad. Podemos comprar otra cuando me vengue. ¿Vengarme? Jesús, ni siquiera sabes lo que estás diciendo. Lo sé mejor que tú. Hay patrones en el póker y los he aprendido. Blake, ven a casa, ahora. Tenemos que tener una charla seria. No puedo. Tengo una reunión con un cliente. ¿Qué cliente? ¿O vas a jugar otra vez? Colgó sin responder a la pregunta. Aiba se quedó mirando el teléfono, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El hombre al que amaba se estaba convirtiendo en un extraño. Peor aún, un enemigo dispuesto a arrebatarle lo último que tenía. Pasó el resto del día buscando información sobre sus derechos. Llamó a abogados, estudió las leyes sobre bienes heredados, leyó foros para esposas de jugadores. El panorama era desolador. Si Blake puede demostrar que participó en el mantenimiento y reparación de la casa, puede reclamar una parte de la propiedad. De hecho, habían invertido mucho dinero en la casa durante los 4 años de matrimonio. Un tejado nuevo, la renovación del baño, el cambio de ventanas. Todo se hizo con fondos compartidos. En aquel momento, Aiba estaba agradecida a su marido por ocuparse de la casa, pero ahora se daba cuenta de que esas inversiones podían jugar en su contra en los tribunales. Blake regresó a última hora de la noche, sobre las 11:30. Volvía a oler a tabaco y cerveza. Su rostro era adusto y sus movimientos bruscos, nerviosos. «¿Dónde has estado?», preguntó Iva, encontrándose con él en el pasillo. «En una reunión, ya te lo he dicho». «¿Con quién? Y no vuelvas a mentirme». Colgó la chaqueta en el perchero y entró en el salón, ignorando su pregunta. Ava lo siguió. «Blake, llevo todo el día hablando con abogados. No tienes derecho a vender la casa sin mi consentimiento». «Lo tengo», dijo él hundiéndose en una silla. «He invertido 4 años en esta casa. Por ley, tengo derecho a una compensación». «¿Qué indemnización? Somos marido y mujer».
Esta era nuestra casa familiar. Lo era. Ahora es un activo a realizar. La frialdad con la que dijo estas palabras golpeó a Iva. Blake hablaba de la casa en la que eran felices como si fuera un bien en venta. «Estás loco», susurró ella. «Esta casa es lo único que me queda de mi abuela. Es mi historia, mis recuerdos. Los recuerdos no ayudarán a pagar las deudas». «¿Qué deudas?» «Dijiste que habías perdido 25,000». Blake se dio la vuelta, e Iva comprendió por la expresión de su cara que era mucho más que eso. «¿Cuánto has perdido?», preguntó. «Blake, ¿cuánto debes realmente?» «Eso es lo de menos. Lo importante es que la casa resolverá todos los problemas». «¿Cuánto?», gritó ella. «70,000», dijo él apretando los dientes. Ava sintió que le flaqueaban las piernas. Se hundió en el sofá, incapaz de creer lo que estaba oyendo. $70,000? Blake, eso es más de la mitad del valor de la casa. Por eso había que venderla. Rápido y caro. ¿Dónde se supone que voy a vivir? Conseguiremos un piso. Temporalmente, hasta que recupere mi dinero. Otra vez esa palabra. Iva se levantó del sofá de un salto. ¿No lo entiendes? No hay apuestas. Solo hay una adicción al juego que está destruyendo a nuestra familia. «No me sermonees», gritó Blake levantándose también. «No entiendes la presión a la que estoy sometido. Me están amenazando». «¿Amenazado por quién?» «Gente a la que debo dinero». «No bromean, Iva. Si no les pago en una semana...» No terminó, pero estaba bastante claro. Iva vio miedo en sus ojos, miedo real, animal. «Blake, ve a la policía, si te están amenazando». «¿A la policía?», rió amargamente. «¿Crees que esta gente tiene miedo de la policía? Encontrarán la manera de llegar a mí. Quizá encuentren la manera de llegar hasta ti». Las últimas palabras sonaron como un golpe. Ava se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había pensado. No se trataba solo de las deudas de juego. Su seguridad estaba en juego. Razón de más para llamar a los expertos. Hay programas de protección. «Ava, basta». Blake golpeó la mesa con el puño. «La única manera de resolver esto es vender la casa. Y lo haré, con o sin tu consentimiento». Estaban uno frente al otro como enemigos. El hombre con el que había soñado pasar su vida la amenazaba con quitarle la casa. Y lo peor de todo es que ella vio en sus ojos la determinación de llevarlo a cabo. Por la mañana, Iva se despertó al oír un portazo. Blake se había ido a trabajar sin siquiera despedirse de ella. La conversación de ayer había terminado con él encerrándose en su despacho y ella pasando la noche en el sofá del salón. Dormir en la misma cama con un hombre que la amenazaba con vender su casa la superaba. Se levantó derrotada y agotada. Al otro lado de la ventana caía una fina llovizna otoñal y el cielo gris era un fiel reflejo de su estado de ánimo. En la casa reinaba un silencio opresivo. Incluso el tic-tac del viejo reloj del pasillo parecía demasiado alto. Iva preparó café y se sentó a la mesa de la cocina, intentando ordenar sus pensamientos. Había que actuar. Hoy tenía previsto reunirse con el abogado que había encontrado ayer en Internet. Estaba especializado en disputas familiares y conflictos de propiedad. Por teléfono, le asegura que los bienes heredados están protegidos por la ley y que el cónyuge no puede venderlos sin el consentimiento del propietario. Sobre las 10 de la mañana, Deborah Hanks llamó. «Señora Clemons». La voz de la agente inmobiliaria sonaba oficial. «Su marido se ha puesto en contacto con nosotros y ha confirmado una visita a la casa para hoy. Estaremos allí a las 2 de la tarde con los nuevos clientes». «Ya le dije ayer que la casa no está en venta», contestó Iva cansada. «Señora, tenemos un contrato firmado con el señor Clemons. Tiene todo el derecho a disponer de la propiedad». «No, no lo tiene. Esta tarde veré a un abogado y repasaremos los aspectos legales de la situación». «Como quieras». El tono de Débora se volvió frío. «Pero ten en cuenta que puede haber consecuencias económicas por no cumplir tus obligaciones contractuales». Tras la conversación con la agente inmobiliaria, Ava sintió que su ansiedad iba en aumento. Estaba claro que Blake no iba a echarse atrás. Además, seguía yendo a sus espaldas, ignorando sus protestas. A las 12:30 salió hacia el despacho de su abogado. El despacho de Gerald Simmons estaba en el centro de Torrington, en un viejo edificio de ladrillo junto al ayuntamiento. El abogado resultó ser un hombre de unos 50 años, de pelo gris y atentos ojos azules.
Escuchó su historia, estudió los papeles de la herencia y el contrato con el agente inmobiliario. Señora Clemons, dijo dejando los papeles a un lado, técnicamente su marido no tiene derecho a vender la casa sin su consentimiento. Pero hay matices. ¿Qué matices? Si puede demostrar que ha invertido una cantidad considerable de dinero en la propiedad, el tribunal puede reconocerle el derecho a una indemnización. Y en algunos casos, incluso una venta forzosa para dividir la propiedad. Iva siente un escalofrío. ¿Así que podría forzar una venta por vía judicial? En teoría, sí, pero es un proceso largo que podría durar meses. Pero lo que me preocupa, el abogado cogió el contrato de la inmobiliaria, es que este documento está redactado de forma muy profesional. Se ve que ha intervenido un abogado en su elaboración. ¿Y eso qué significa? Su marido ha hecho muchos preparativos para la venta. Probablemente tiene las escrituras de la casa. La reunión con el abogado no trajo alivio. Al contrario, Iva se dio cuenta de que la situación era más complicada de lo que había pensado. Blake no había actuado espontáneamente. Había planeado cuidadosamente la venta de la casa. Llegó a casa sobre las 4 de la tarde e inmediatamente se dio cuenta de que algo había cambiado. El coche de Blake estaba aparcado delante de la casa, aunque normalmente llegaba más tarde del trabajo. Las luces del salón estaban encendidas y se oía la voz de un hombre. Blake estaba hablando por teléfono con alguien. Sí, todo está listo, dijo. Firmaremos los papeles mañana por la mañana y el dinero estará en la cuenta en 2 días. Iva se quedó en el pasillo, escuchando. 75,000 en efectivo era un buen precio. Los compradores no habían regateado. Le temblaron las piernas. Blake habló de la venta como un hecho consumado. Ella entró en el salón y él dio por terminada la conversación bruscamente. Te llamaré más tarde, dijo por el auricular y colgó el teléfono. ¿Con quién hablabas?, preguntó Iva, sintiendo que le temblaba la voz. Con el agente inmobiliario. Había compradores. Blake, he ido a ver a un abogado. No puedes vender la casa sin mi consentimiento. Se levantó de la silla y se acercó a ella. No había culpa ni arrepentimiento en sus ojos, solo fría determinación. Iva, la casa ya está vendida. Firmaremos los papeles mañana por la mañana. ¿Qué? No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo que vendida? No he firmado ningún papel. No necesito tu firma. He encontrado una manera de conseguir la venta a través de la corte. Tengo todos los documentos que prueban mis derechos sobre la propiedad. ¿Qué derechos? ¿Qué tribunal? Blake, lo que dices no tiene sentido. Hace 4 años, cuando nos casamos, me pusiste voluntariamente en la escritura de la casa como copropietario. ¿Recuerdas cuando contratamos esa póliza de seguro? Iva se acordó de aquel día. El agente de seguros nos explicó que para obtener el descuento familiar, ambos cónyuges debían figurar como propietarios. Parecía una formalidad, y ella aceptó sin pensárselo 2 veces. «Solo era un seguro», exclamó. «No era un cambio de titularidad. Legalmente me daba derecho a vender la casa. Mi abogado lo comprobó». «¿Tu abogado?» Iva sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. «¿Cuándo conseguiste un abogado?» «Hace 15 días». En cuanto se dio cuenta de que sus deudas eran críticas. Así que lo estaba planeando antes de que ella se diera cuenta. Mientras ella se preocupaba por su comportamiento errático y especulaba sobre problemas laborales, él se preparaba metódicamente para arrebatarle su casa. «Blake, esta es mi casa». Su voz se quebraba en un grito. «Mi infancia fue aquí. Mi abuela vivió aquí. También es donde vivimos. Y tengo los mismos derechos sobre esta propiedad». ¿Igual derecho? No podía creer su insolencia. «Mi familia te regaló esta casa. ¿Tu gratitud es venderla para pagar deudas de juego?» «Ava, no entiendes la gravedad de la situación. Me están amenazando. Si no devuelvo el dinero antes del fin de semana, algo malo podría pasar». «¿Qué cosa mala?» Blake se dio la vuelta sin responder a la pregunta. Pero por la expresión de su cara, se dio cuenta de que la amenaza era real. «Pues ve a la policía. Denuncia la extorsión. La policía no ayudará. Esta gente es tan buena en lo que hace que es imposible vencerlos. Entonces encontraremos otra manera. Pediremos un préstamo, dinero a nuestros padres». $70,000. Blake se rió amargamente. ¿A quién podríamos pedirle tanto dinero? No lo sé, pero no vendiendo mi casa. ¿Tu casa? Había rabia en su voz. He vivido aquí 4 años, he pagado los servicios, he hecho las reparaciones.
Esta es nuestra casa, que perdiste en una partida de póker. No perdí nada. Intentaba ganar dinero para nuestra familia. ¿Ganar dinero? Iva no podía soportarlo más. Perdiste $70,000. ¿Qué clase de dinero es ese? No lo entiendes. Puedes ganar enormes sumas de dinero en el póker. He estudiado estrategias. He analizado. Blake, detente. Pareces un loco. ¿Loco? Él dio un paso hacia ella, y ella retrocedió. Loco es alguien que no entiende la realidad. La casa se venderá mañana, te guste o no. ¿Y dónde voy a vivir?, susurró. No lo sé, respondió Blake con frialdad. Quizá en casa de tus padres, o podrías conseguir un piso. ¿Con qué dinero? Te has gastado todos nuestros ahorros. Ese es tu problema. Vendí tu casa. Ahora tendrás que vivir en la calle. Dijo las últimas palabras con una especie de satisfacción airada, como si se estuviera vengando de algo. Aiba miró a su marido y no lo reconoció. Aquel hombre se complacía en su dolor. ¿Cómo puedes decir eso? La voz le temblaba de lágrimas. Soy tu mujer. Una esposa que no apoya a su marido cuando lo necesita. Una esposa que sermonea en lugar de ayudarle a encontrar una salida. ¿Una salida? ¿Llamas a robar mi casa una salida? No es robar, es una necesidad. Y cuanto antes te des cuenta, mejor para todos. Ava se dio cuenta de que era inútil hablar. Delante de ella no estaba su marido, sino un desconocido, dispuesto a todo por su adicción. Se dio la vuelta y subió las escaleras. ¿A dónde vas?, la llamó. A hacer la maleta, respondió ella sin darse la vuelta. Ahora que has vendido mi casa, ya no tengo nada que hacer aquí. En el dormitorio, sacó una gran bolsa de viaje del armario y empezó a doblar la ropa. Le temblaban tanto las manos que apenas podía cerrar la cremallera. Cogió documentos, joyas, fotografías, todo lo más valioso que podía llevar encima. Blake no intentó detenerla. Estaba abajo, en el salón, hablando por teléfono con alguien, discutiendo los detalles del trato de mañana. Su voz sonaba comercial y tranquila, como si no pasara gran cosa. Aiba bajó con su bolso y él ni siquiera miró en su dirección. Cogió las llaves del coche y se dirigió a la puerta. Aiwa la llamó cuando ya había cogido el pomo de la puerta. Ella se volvió, esperando oír una disculpa o al menos arrepentimiento. No olvides dejar las llaves de casa. Los nuevos propietarios las necesitarán mañana. Aquello fue el colmo. Aiba sacó las llaves de su llavero, las mismas que la abuela Rose le había dado 5 años atrás. Las tiró al suelo, a los pies de Blake, y salió dando un portazo. En el coche no pudo contener las lágrimas, llorando, agarrada al volante y mirando la casa que ya no era su hogar. Las luces de las ventanas estaban encendidas. El jeep de Blake estaba en la entrada. Todo parecía normal. Pero por dentro, todo en lo que ella creía estaba siendo destruido. Eva arrancó el motor y condujo hasta la casa de Laura Davis, su mejor amiga desde la universidad. Laura vivía en un pequeño piso al otro lado de la ciudad y siempre decía que estaba ahí para ayudar en cualquier situación. Ese era exactamente el tipo de apoyo que Eva necesitaba ahora mismo. De camino a casa, se detuvo en un semáforo y sacó el teléfono. Tenía que llamar a su padre. Russell Connor vivía en un pueblo vecino, a 1 hora en coche de Torrington. Tras la muerte de su madre, hacía 3 años, había vendido la casa grande y se había mudado a un pequeño chalet cerca de su empresa de construcción. «Papá», dijo cuando él contestó, e inmediatamente se echó a llorar. «Ava, ¿qué te pasa, hija?» «Blake vendió la casa. Mi casa, debido a las deudas de juego». «¿Qué?» La voz de papá se puso áspera. «Repítelo». Entre sollozos, le habló de la adicción al póker de su marido, de las deudas, del negocio inmobiliario. Russell escuchó en silencio, y Ava pudo oír su respiración agitada. «¿Dónde estás ahora?», le preguntó cuando ella terminó su relato. «De camino a casa de Laura. No tengo a dónde ir». «Me alegro. Duerme en casa de una amiga y ven mañana a mi casa. Tenemos que hablar seriamente de esta situación». «Papá dijo que tenía motivos legales para vender, que supuestamente yo mismo lo puse en las escrituras de propiedad». «Eso ya lo veremos», respondió escuetamente papá. «Aiba, no es culpa tuya lo que está pasando. Recuérdalo». Se sintió un poco mejor después de hablar con su padre. Russell Connor era un hombre de acción, y si alguien podía manejar la situación, era él. Laura la saludó con un abrazo
y la acompañó a la habitación de invitados sin más preguntas. Después de escuchar la historia de su amiga, solo negó con la cabeza. Siempre supe que a Blake le pasaba algo, dijo. Era demasiado reservado. Pensaba que no le gustaba hablar de trabajo. Creía que ocultaba algo, y tenía razón. Eva no durmió mucho esa noche. Tumbada en la cama de otro, pensando en cómo toda su vida se había desmoronado en pocos días. Mañana Blake firmaría los papeles, y la casa en la que había crecido pasaría a manos de extraños. Y se quedaría sin nada, sin marido, sin casa, sin ahorros. Pero lo más doloroso de todo era darse cuenta de que el hombre al que amaba la había traicionado de la forma más despreciable. Russell Connor llegó a casa de Laura a las 9:30 de la mañana, a pesar de que el viaje duraba más de una hora. Ava se dio cuenta de que su padre había salido muy temprano, quizás sin desayunar. Miró por la ventana y vio su camioneta negra aparcada junto a la acera. Russell salió del coche despacio, como un hombre que se prepara para una conversación seria. Su padre tenía 54 años, y los años de trabajo físico habían hecho mella en su aspecto. Hombros anchos, brazos fuertes cubiertos de cicatrices de trabajar con herramientas. Llevaba el pelo canoso bien recortado, y sus ojos grises parecían atentos y sagaces. Durante sus años en el negocio de la construcción, había aprendido a juzgar bien el carácter, una habilidad que le había ayudado a evitar contratos problemáticos y socios poco fiables en más de una ocasión. Laura le dejó entrar en el piso y se retiró con tacto a la cocina, dejando solos a padre e hija. Russell rodeó a Eva con el brazo y ella sintió el aroma familiar de su colonia, mezclado con el olor de la madera y el metal, el olor de la infancia y la seguridad. Cuéntamelo todo desde el principio, dijo, sentándola en el sofá. Con todo detalle, y no ocultes nada. Eva repitió toda la historia, desde los primeros indicios del extraño comportamiento de Blake hasta la escena de anoche con las llaves. Su padre escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando o frunciendo el ceño. Cuando llegó al punto de las deudas de póker, su rostro se ensombreció. $70,000, repitió lentamente. ¿Y dice que lo amenazan? Sí, dice que si no devuelve el dinero, puede ocurrir algo malo. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Dio algún nombre? No, solo dijo que son buenos en su trabajo, así que no hay que jugar con ellos. Russell se levantó y cruzó la habitación con las manos a la espalda. Era su costumbre caminar y pensar cuando tenía que tomar una decisión importante. ¿Y el abogado que había contratado? ¿Te dio Blake su nombre? No. Solo dijo que el abogado comprobó las escrituras y confirmó su derecho a la casa. Ava, la casa te pertenece. Supervisé personalmente la sucesión hace 5 años. No puede haber copropietarios. Pero habló del seguro que contratamos después de casarnos. El seguro de propiedad no te da la propiedad. Son 2 procedimientos diferentes. O Blake no entiende las legalidades o te está engañando deliberadamente. Papá se detuvo frente a la ventana y miró fuera. Seguramente va de farol. Está intentando que aceptes la venta intimidándote con razones supuestamente legítimas. Pero dijo que mañana firmaría las escrituras con los compradores. No puede haber ningún papeleo sin tu firma. Y si intenta falsificar tu firma, eso es un fraude criminal. Russell se volvió hacia su hija. Dame la dirección de esa inmobiliaria. Iré a hablar con ellos en persona. Papá, ¿y si encuentra la manera de vender la casa legalmente? Entonces encontraremos la forma de impugnar la venta. Tengo un buen abogado y hay bastante gente en Torrington que me debe favores. Eva sabía que su padre no estaba alardeando. En 30 años en la construcción, había construido casas para la mitad de la gente poderosa de la ciudad. El alcalde, jueces, fiscales. Muchos vivían en casas construidas por la empresa de Russell Connor. ¿Y las deudas de Blake? Ella preguntó. Si realmente está siendo amenazado, entonces déjalo lidiar con las consecuencias de sus decisiones. No jugó al póker, no se endeudó. ¿Por qué tengo que pagar yo sus problemas con mi casa? Su padre se sentó a su lado y tomó sus manos entre las suyas. Eva, nunca quise a Blake, pero lo soporté por ti porque eras feliz. Ahora veo que me equivoqué al intervenir antes. ¿A qué te refieres? Siempre tuve la sensación de que ocultaba algo. Hablaba demasiado suave, se esforzaba demasiado por agradar, y los hombres de verdad no se esfuerzan tanto por impresionar a su suegro. Russell se levantó y se puso la chaqueta.
Iré a la inmobiliaria y luego averiguaré qué clase de abogado ayuda a Blake. No hay muchos bufetes de abogados en Torrington, así que no debería ser difícil encontrar uno. Papá, ¿y si tienen razón y el trato es legítimo? Entonces demandaremos para invalidarlo. Y créeme, hija, tengo los recursos para alargar cualquier demanda durante años. Cuando su padre se marchó, Aiva se quedó con Laura, que insistió en que su amiga desayunara. Se sentaron en la cocina y Laura preparó un té fuerte. Tu padre tiene razón, dijo ella. Blake siempre me ha parecido un poco escurridizo. ¿Recuerdas cuándo te conoció? Iva recordó aquella noche de hacía 4 años en el bar Golden Anchor. Blake se le había acercado y había iniciado la conversación, felicitándola por su vestido. Había hablado bonito, ingenioso, atento y encantador. En aquel momento le pareció romántico. Tenía facilidad de palabra, convino Iva, pero me pareció una buena cualidad. Buena si había algo detrás de las palabras. Y Blake siempre era solo palabras. Laura también tenía razón en eso. Las promesas de su marido a menudo no se cumplían. Prometió reparar la valla del jardín y nunca lo hizo. Prometió ofrecerle una cena romántica en su aniversario, pero se olvidó y llegó tarde a casa. Pequeñas cosas a las que ella no prestaba atención, pensando que no eran serias. Quizá fui demasiado confiada, suspiró Iva. No te culpes. Cuando amas quieres creer en lo mejor. Russell regresó hacia las 2 de la tarde. Su cara mostraba que la noticia era decepcionante. El agente inmobiliario me ha enseñado todos los documentos, dijo sentándose en su silla. Efectivamente, Blake había firmado el contrato de venta de la casa, pero los compradores aún no han pagado la señal. Entonces, ¿aún no se ha cerrado el trato? No, pero Deborah Hanks cree que la venta es legítima. Ella dice que el abogado de Blake ha presentado toda la documentación necesaria sobre su título de propiedad. ¿Qué abogado? Miller y Asociados. Conozco a este Miller, un tipo turbio, listo para cualquier tipo de fraude por dinero. Russell sacó un cuaderno de su bolsillo y hojeó las páginas. Entonces fui a ver a Miller. Naturalmente, invocó el privilegio abogado-cliente y no me dijo nada. Pero la secretaria estaba más habladora. ¿Qué dijo? Que Blake acudió a ellos hace 15 días con un paquete entero de documentos. Miller los revisó y dijo que había una forma de vender la casa a través del juzgado si podían demostrar que el cónyuge tenía derecho a una compensación por las mejoras. ¿Qué mejoras? Todo lo que se ha hecho a la casa durante el matrimonio. Nuevo tejado, ventanas, reformas del baño. Si lo sumas, es mucho dinero. Iva recordó cuando invirtieron en la casa. Por aquel entonces había parecido natural arreglar el nido familiar. Ahora esa inversión podía volverse en su contra. Pero aunque Blake tenga derecho a una indemnización, eso no significa que pueda vender toda la casa. Eso es cierto, pero Miller encontró una laguna en la ley. Si la casa es el único activo que puede cubrir la indemnización, el tribunal puede autorizar una venta forzosa. ¿Así que podría embargar legalmente la casa? En teoría sí, pero para hacerlo tendría que demostrar que no tenía otro medio de indemnizar a Blake. Russell cerró su cuaderno y miró a su hija. La secretaria también dijo que ayer Miller presentó ante el tribunal los papeles para un juicio rápido. Citó amenazas contra la vida de su cliente. ¿Amenazas de muerte? Aparentemente, Blake le contó al abogado sobre sus acreedores. Miller está usando ese hecho para acelerar el juicio. Eva sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Blake no estaba actuando espontáneamente. Tenía un plan, un buen abogado y un caso sólido para el tribunal. Papá, ¿qué hago? Bueno, para empezar, contrata a tu propio abogado. Uno bueno, tan bueno como Miller. ¿Con qué dinero? Blake gastó todos nuestros ahorros. Encontraremos el dinero. Tengo algunos ahorros, y vale la pena pelear por la casa de tu abuela. Russell se levantó y volvió a pasearse por la habitación. Pero primero necesito saber más sobre las deudas de Blake. $70,000 es mucho dinero. Poca gente se arriesgaría a prestarle tanto dinero a un jugador. ¿Qué quieres decir? ¿Significa que tiene una balista o que los prestamistas no son corredores de apuestas normales, sino grupos organizados? ¿Criminales? Posiblemente. De cualquier manera, tengo que averiguar exactamente con quién ha estado en contacto su marido. Papá sacó su teléfono y marcó el número de alguien. Hola, Danny. Soy Russell. Necesito un favor. Sí, es sobre mi hija. ¿Puedes conseguir información sobre un tipo?
Blake Clemons, arquitecto. Me interesa saber de dónde saca dinero prestado y a quién se lo debe. Danny resultó ser un investigador privado con el que Russell trabajaba para investigar a posibles socios comerciales. A lo largo de los años, el detective había acumulado una extensa red de informadores en diversos círculos. Bien, continuó papá. También tenemos que comprobar sus finanzas de los últimos 6 meses. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, todas las transacciones. Sí, me doy cuenta de que no todo es legal, pero estamos hablando de mi hija. Después de la llamada, guardó el teléfono y miró a Eva. Danny lo sabrá todo sobre las finanzas de Blake en 24 horas. Tiene contactos en los bancos y en Hacienda. ¿Eso es legal? No exactamente, pero a veces tienes que romper alguna regla para proteger a tu familia. Russell se acercó a la ventana y echó una larga mirada al exterior. Sabes, Eva, llevo toda la vida construyendo casas. Una cosa que he aprendido es que unos cimientos fuertes son más importantes que una fachada bonita. Tu matrimonio tenía una hermosa fachada, pero los cimientos estaban podridos. Pensé que éramos felices. Tú eras feliz. Y Blake estaba jugando al marido feliz. Gran diferencia. Esa noche, Danny volvió a llamar. La conversación fue breve, pero informativa. Noticias interesantes, dijo Russell colgando. Blake no debe dinero a los corredores de apuestas habituales. ¿A quién le debe dinero? A un grupo de personas que se dedican al juego ilegal. Tienen un casino clandestino en las afueras de la ciudad y prestan dinero a tipos de interés muy altos. ¿Cómo de alto? 50% al mes. Eso significa que la deuda de Blake aumenta en $35,000 cada mes. Eva sintió vértigo ante aquellas cifras. ¿Entonces ya no debe 70,000? Según los cálculos de Danny, debía unos $100,000 y crece cada día. ¿100,000? No podía creerlo. Pero entonces vender la casa no bastaría para saldar la deuda. Exacto. Blake o no entiende de matemáticas o está planeando fugarse después de recibir el dinero de la venta. Russell se sentó junto a su hija. Hay una noticia más. Danny se enteró del nombre del principal acreedor. Un tal Vincent Carrano, propietario de varios restaurantes y talleres de reparación de coches. Oficialmente un respetado hombre de negocios. Extraoficialmente uno de los organizadores del juego clandestino en el condado. ¿Y eso qué significa? Significa que las amenazas contra Blake son reales. Carrano no es el tipo de hombre que perdona las deudas. Ava se dio cuenta de que la situación era más complicada de lo que pensaba. Su marido estaba involucrado en el crimen y ahora estaba tratando de pagar su casa. Y cuando la casa se vendiera, la deuda seguiría ahí, y entonces ella misma estaría en peligro. Papá, ¿qué hacemos? Mañana por la mañana, vamos al juez y presentamos un embargo sobre la casa. Eso congelará todas las transacciones hasta que sepamos qué está pasando. ¿Y Blake? Que resuelva sus problemas con sus acreedores. Esto no tiene nada que ver contigo. A la mañana siguiente, Russell vino a buscar a Eva a las 8:30. Fueron al juzgado del condado donde su padre pensaba presentar un embargo sobre la propiedad. El edificio de ladrillo rojo estaba en el centro de Torrington, junto al ayuntamiento y la comisaría principal. Russell había aparcado aquí muchas veces a lo largo de los años. Su negocio de construcción requería una interacción constante con los servicios municipales. En la recepción le recibió una mujer mayor con gafas que sonrió alegremente al ver a Russell. Señor Connor, ¿cómo está usted? ¿Cómo va la empresa? Hola, Betty. Las cosas van bien, gracias. Pero mi hija tiene problemas inmobiliarios. Betty Harris llevaba 20 años en los tribunales y conocía a casi todo el mundo en la ciudad. Russell había construido una casa para su hijo hacía 5 años, con un descuento decente, y la mujer lo recordaba. ¿Qué te pasa, querida? Se dirigió a Eva con preocupación maternal. Russell le explicó brevemente la situación sin entrar en detalles sobre la adicción al juego de su yerno. Betty escuchó atentamente y sacudió la cabeza. Era una historia terrible. Los hombres a veces hacen estupideces como esa. Veré qué puedo hacer. Hojeó una gruesa carpeta de formularios y sacó unos cuantos documentos. Para embargar una propiedad, se necesita una declaración del propietario y los motivos de la acción. La amenaza de venta ilegal es una razón suficiente. ¿En cuánto tiempo se puede tramitar esto?, preguntó Russell. Si la solicitud se presenta antes de las 10 de la mañana, el juez Anderson la estudiará hoy. Empieza su turno a las 11. Betty entregó a Eva un impreso de solicitud.
Rellénalo, querida. Incluye la dirección exacta de la propiedad y el motivo de la solicitud. Mientras Saiba rellenaba el papeleo, Russell salió al pasillo y llamó a Danny. El investigador privado había trabajado toda la noche y había prometido proporcionar información detallada sobre las transacciones financieras de Blake. Hola, Danny. ¿Qué has averiguado? Muchas cosas interesantes, Russell. Tu yerno es más ladrón de lo que pensábamos. ¿Qué quieres decir? Falsificó algunos documentos para la inmobiliaria. Un certificado de copropiedad, un registro de la propiedad, incluso el consentimiento notarial de su mujer para vender. Russell sintió que se le apretaban los puños. ¿Así que Iva nunca firmó el consentimiento para vender? Por supuesto que no. Falsificó su firma. Y es bastante burda. Cualquier perito calígrafo puede demostrarlo. ¿Qué hay del título? La casa pertenece solo a Iva. No hay copropietarios en el registro. Blake proporcionó a la agencia un certificado falso. ¿Tiene pruebas? Todo el papeleo que presentó a la agencia inmobiliaria. Mi contacto en el registro hizo copias de los originales para comparar. Estupendo. ¿Dónde podemos vernos? Ven a mi oficina en 1 hora. Te enseñaré el papeleo. Russell volvió a la recepción, donde Iva ya estaba terminando de rellenar la solicitud. Betty revisó el documento y asintió con aprobación. Está todo debidamente archivado. Ahora espera a ser llamada ante el juez Anderson. Betty, dijo Russell en voz baja, se trata de un asunto urgente. Un hombre está intentando vender la casa ilegalmente, quizá incluso hoy mismo. La mujer le miró comprensiva. El juez estará libre dentro de media hora. Intentaré dejarle pasar sin hacer cola. Mientras esperaban la recepción, Russell le contó a su hija la conversación con el detective. Iva escuchaba, cada vez más pálida. ¿Falsificó mi firma? Susurró. Sí, y no solo la firma. Todo un paquete de documentos falsificados. Pero eso es un delito. Fraude a gran escala. De 3 a 7 años de prisión. Iva se cubrió la cara con las manos. Hacía solo unos días era una mujer casada con una vida estable, y ahora su marido era un delincuente. El juez Harold Anderson era un hombre de unos 60 años, barba canosa y atentos ojos marrones. Escuchó la declaración de Iva, examinó los documentos e hizo algunas preguntas aclaratorias. Señora Clemons, ¿dice usted que no consintió la venta de la propiedad? Sí, señoría. Ni siquiera sabía de los planes de mi marido hasta ayer. ¿Estuvo el señor Clemons alguna vez involucrado en la titulación de la casa? No. Heredé la casa de mi abuela antes de casarme. El juez examinó una copia de los papeles de la herencia. Señor Connor, ¿tiene alguna razón para creer que esta transacción es ilegal? Sí, señoría. Tengo información de que ciertos documentos pueden haber sido falsificados. Es una acusación grave. ¿Tiene pruebas? En menos de 1 hora me las dará el investigador privado que llevó a cabo la investigación. El juez pensó un momento. De acuerdo. Pondré un embargo temporal sobre la propiedad durante 72 horas. Durante ese tiempo, deberá presentar pruebas de la falsificación de documentos. Si las pruebas son concluyentes, prorrogaré el embargo hasta que finalice la investigación. Firmó la orden y se la entregó a Iwa. Lleva esto a la oficina de registro. A partir del momento del registro, cualquier transacción de propiedad quedará bloqueada. Tras salir del juzgado, fueron directamente a casa de Danny. La oficina del investigador privado estaba en un pequeño edificio de 2 plantas en las afueras del distrito comercial. Danny Morris era un hombre de unos 45 años, de baja estatura y mirada perspicaz. Antes era policía, pero se había pasado a la práctica privada tras un conflicto con sus superiores. Russell, entra. Tú también, Iva. Comprendo tu situación. Los condujo a una oficina donde había pilas de documentos sobre el escritorio. Por lo que he podido averiguar, tu marido es realmente un gran original. Danny cogió la primera carpeta y la abrió. Aquí está el certificado de copropiedad de la casa que Blake entregó a la agencia inmobiliaria. Y aquí está el extracto real del registro. ¿Ves la diferencia? Iva comparó los documentos. El certificado falso decía que los Clemons eran propietarios de la casa a partes iguales. La escritura real solo tenía el nombre de ella. Es una falsificación bastante primitiva, continuó el detective. Debió de hacerla él mismo con una impresora doméstica. El sello está dibujado con rotulador. ¿Y el consentimiento notarial de venta? También falsificado. Danny sacó otro documento.
Uno estúpido. Puso la fecha en el notario. Meredith Taylor estaba de vacaciones en México. Tiene coartada. ¿Así que todo el trato se basa en documentos falsificados? Absolutamente. Es más, descubrí quién estaba ayudando a Blake a montarlo. El detective abrió un segundo archivo. El abogado Miller sabía de las falsificaciones. Tengo una grabación de una conversación donde le explica a Blake la mejor manera de falsificar el sello del registro. ¿Una grabación de la conversación? Russell se sorprendió. ¿De dónde sacaste la grabación? Uno de los empleados de la oficina de Miller no está contento con su sueldo y a veces comparte información a cambio de una pequeña comisión. Danny encendió una pequeña grabadora. Las voces de Blake y Miller sonaron por los altavoces. Ese sello parece demasiado brillante, decía el abogado. Los sellos oficiales siempre están un poco borrosos por el uso repetido. ¿Y cómo se hace el difuminado?, preguntó Blake. Frota ligeramente el borde del sello con papel de lija. Además, pon la fecha de hace una semana, no de hoy. Parecerá que el documento se preparó con antelación. Eva escuchó la cinta con horror. Su marido no solo falsificaba documentos, lo hacía profesionalmente, con la ayuda de un abogado experimentado. ¿Es eso suficiente para iniciar una causa penal?, preguntó Russell. Más que suficiente. Fraude inmobiliario, falsificación de documentos, complicidad de abogados. Hay tiempo suficiente para todos ellos. Danny recogió los documentos en una carpeta aparte. Ya me he puesto en contacto con el fiscal que conozco. David Harrington es un hombre honesto que no tolera la corrupción. Está listo para tomar el archivo del caso hoy. ¿Qué hay de los acreedores criminales de Blake? ¿Vincent Carrano y su gente? Hasta ahora no están tomando ninguna medida activa, probablemente esperando a que Blake venda la casa y les pague. El detective sacó las fotos de la tercera carpeta. Pero esto es lo interesante. 2 hombres no identificados fueron a la casa de Blake anoche. Mi hombre tomó las fotos. Eva miró las fotografías. Mostraban a 2 hombres grandes con trajes oscuros de pie en el porche de su casa. Uno de ellos le decía algo a Blake, y este asentía, claramente asustado. ¿Quiénes son? Los cobradores de Carrano, Mark Wolinski y Tony Russo. Ambos tienen antecedentes por extorsión y agresión. ¿Amenazaron a Blake? Probablemente le recordaron sus fechas de vencimiento. A Carrano no le gusta cuando los deudores se atrasan en sus pagos. Russell miró más de cerca las fotos. Así que Blake realmente está bajo presión. Eso explica su desesperación por vender la casa. Pero eso no justifica la falsificación de documentos, añadió Danny. Podría haber explicado honestamente la situación a su mujer y haberle pedido ayuda. Eva nunca habría aceptado vender la casa para pagar deudas de juego, dijo Russell. Así que decidió actuar con el engaño. El detective guardó los documentos en la caja fuerte. Tengo un dato más. Blake planeaba reunirse con los compradores mañana por la mañana en la oficina del agente inmobiliario para firmar los documentos finales. Pero la propiedad ya ha sido embargada. Blake no lo sabe, y la agencia tampoco. No tendrán la información en su base de datos hasta mañana por la tarde. ¿Así que está tratando de hacer un trato en una casa embargada? Exactamente. Y eso sería una prueba más de sus intenciones fraudulentas. Russell se levantó y estrechó la mano del detective. Danny, has hecho un gran trabajo. ¿Cuánto te debemos? Por un viejo amigo, nada. No te olvides de mí cuando construyas tu próxima casa. Salieron del despacho del detective y se dirigieron a la oficina del fiscal. El edificio de piedra gris estaba en la plaza central de la ciudad, frente al juzgado. David Harrington se reunió con ellos en su despacho. Un hombre alto con una cuidada barba gris y ojos grises y astutos. Señor Connor, he oído hablar mucho de su trabajo y lamento mucho la situación de su hija. Russell le entregó una carpeta con documentos y una grabación de audio de la conversación de Blake con el abogado Miller. David, hay muchas razones para procesar. El fiscal escrutó el material, haciendo anotaciones de vez en cuando en su cuaderno. En efecto, el panorama es claro. Falsificación de documentos, fraude, intento de enajenación ilegal de bienes inmuebles, y la grabación de la conversación con el abogado tiene un valor incalculable. ¿Cuándo podemos iniciar el procedimiento? Presentaré una denuncia penal mañana por la mañana. Mientras tanto, dictaré órdenes de detención contra Blake Clemons y Robert Miller. Harrington cogió el teléfono y marcó un número. Sargento Coleman, habla el fiscal Harrington.
¿Tenemos que detener a 2 sospechosos? Sí, mañana por la mañana. Tras la llamada, se volvió hacia Russell e Eva. Tendremos una orden de arresto formal por la mañana. Su marido y su abogado pasarán los próximos días en la cárcel. Aiba sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Por un lado se haría justicia. Por otro, el hombre al que amaba estaría entre rejas. ¿Qué pasaría con la casa?, preguntó. La casa seguirá siendo suya. La transacción se declarará nula y sin efecto, y todos los documentos falsificados se retirarán de la circulación. Russell pasó el brazo por los hombros de su hija. ¿Lo ves, hija? La verdad siempre gana. Solo hay que saber luchar por ella. Al salir de la fiscalía, se dirigieron al coche. El sol se ponía, coloreando el cielo de rosa y naranja. Por primera vez en días, Aiba sintió que tenía la situación bajo control. Papá, gracias por todo. De nada, hija. Se supone que la familia debe protegerse mutuamente. ¿Qué pasará con Blake después de que lo arresten? Ese no es nuestro problema. Eligió su propio camino. Russell arrancó el motor y condujo hasta la calle principal del pueblo. Mañana te devolveremos las llaves de tu casa y empezarás una nueva vida sin mentiras ni traiciones. La detención se produjo de madrugada a las 7:30, cuando Blake iba a trabajar. Iva se enteró por Laura, que la llamó sobre las 8 de la mañana. Su amiga vio por casualidad las noticias en el canal de televisión local, donde informaban de la detención de un arquitecto y un abogado como sospechosos de fraude inmobiliario. Iva, pon las noticias en el canal 7, dijo Laura entusiasmada. Están dando a tu marido. Iva encendió el televisor y vio un rostro familiar en el encuadre. A Blake lo sacaban de la casa esposado, con un detective de la policía caminando a su lado. La presentadora leía en voz alta información sobre una causa penal por fraude y falsificación. La cámara también mostró la detención de Robert Miller fuera de su oficina. Los sospechosos trataron de vender ilegalmente una propiedad por valor de $75,000, utilizando documentos falsos, dijo el reportero. Según los informes preliminares, los daños podrían ascender a una cantidad importante. Aiba apagó la televisión y se sentó en el sofá, sintiendo un extraño vacío en su interior. Sabía que la detención era inminente. Su padre se lo había advertido el día anterior. Pero ver a su marido esposado era una imagen dolorosa, a pesar de todas sus traiciones. Alrededor de las 9 de la mañana, el fiscal Harrington llamó. Señora Clemons, su marido ha sido detenido y está en la cárcel del condado. El abogado Miller también ha sido detenido. Los cargos son 2 cargos de gran fraude y falsificación. ¿Qué significa eso para mí? Todas las escrituras de la casa han sido embargadas y declaradas nulas. Se levanta el embargo y la casa es oficialmente suya. Y la agencia inmobiliaria, Prime Real Estate, ya ha sido notificada del fraude. Deborah Hanks afirma que no tenía conocimiento de los documentos falsificados y está dispuesta a cooperar con la investigación. Harrington hizo una pausa. También me gustaría informar de que en un registro de la oficina de Miller aparecieron documentos sobre otras transacciones similares. Puede que su marido no haya sido la única víctima de este abogado. ¿Así que Miller era un falsificador? Eso parece. Tenemos razones para creer que estaba ayudando a varios clientes con ejecuciones hipotecarias ilegales. Después de hablar con el fiscal, Iva se sintió aliviada. La casa se había salvado. Los delincuentes habían sido detenidos y se había hecho justicia. Pero la alegría se vio ensombrecida al darse cuenta de que su matrimonio se había arruinado definitivamente. Hacia el mediodía, su padre llega con un cerrajero. Cambiaron las cerraduras de la casa. Tenían que asegurarse de que Blake no pudiera volver si le concedían la libertad bajo fianza. Aiba cogió las llaves nuevas y cruzó el umbral de su casa por primera vez en días. Dentro todo estaba exactamente como lo había dejado. En el salón, la mesa sostenía las mismas revistas bajo las que Blake había escondido los documentos. En la cocina, su taza de café sin terminar estaba en el fregadero. En el pasillo colgaba su chaqueta, de cuyo bolsillo sacó impresiones de sitios de póker. ¿Cómo te encuentras?, preguntó su padre siguiéndola. Es extraño. Es como si volviera a una vida pasada que ya no existe. Es una reacción normal. El tiempo pasaría y la casa volvería a ser un hogar, no un lugar de recuerdos dolorosos. Russell entró en el salón y examinó la mesita. Necesitaba guardar todas sus cosas: ropa, documentos, objetos personales, nada que le recordara el pasado.
¿Qué hacemos con ello? ¿Lo llevamos a la cárcel o se lo entregamos a sus padres? Lo principal es dejar la casa libre de su presencia. Pasaron el resto del día empaquetando las cosas de Blake. Ropa, zapatos, libros, CD. Todo lo que le pertenecía lo metieron en cajas de cartón. En el estudio del primer piso encontraron algunos documentos más interesantes. Mira, dijo su padre, mostrando a Eva una gruesa carpeta. Hay impresiones de docenas de sitios de póker. No jugaba en un solo sitio, sino en muchos. Eva oyó los papeles. Efectivamente, Blake estaba registrado en muchas plataformas distintas. Poker Stars, Full Tilt, Royal Flush, una docena más de sitios con grandes nombres. Este es especialmente interesante. Russell sacó un cuaderno del cajón de su escritorio. Parecía que llevaba la cuenta de sus deudas. El cuaderno estaba lleno de nombres, cantidades y fechas. Vincent Carrano era, en efecto, el principal acreedor, pero no el único. Blake había pedido dinero prestado a colegas, conocidos, incluso vecinos. $37,000 en deudas diversas, además de la principal, calculó su padre. Su marido consiguió endeudarse con casi todos sus conocidos. ¿Cómo no me di cuenta? Se esforzó mucho por ocultar su problema. Los jugadores son hábiles actores cuando se trata de ocultar adicciones. También encontraron varias cartas de agencias de cobro entre los documentos de su despacho. Blake había sido amenazado con demandas por compañías de tarjetas de crédito, bancos, incluso una tienda de electrodomésticos por un frigorífico impagado. Así que lleva mucho tiempo en bancarrota, suspiró Eva. Llevaba meses, si no años, ocultándoselo. Aquella tarde, cuando las cosas de Blake estaban recogidas y llevadas al garaje, Ava se quedó sola en la casa. Recorrió las habitaciones, familiarizándose de nuevo con el espacio que ahora era solo suyo. Sin las cosas de los hombres, la casa parecía más grande, más luminosa, como si le hubieran quitado un velo invisible. Al día siguiente pidió una excedencia en el trabajo y fue a ver al abogado de la familia, James Foster. El abogado de edad avanzada, pelo gris y ojos amables, estaba especializado en procedimientos de divorcio y tenía fama de honesto. Señora Clemons, dadas las circunstancias del caso, el divorcio será rápido y sin complicaciones, le dijo tras revisar los documentos. Su marido ha sido detenido por fraude, lo que es motivo de divorcio sin su consentimiento. ¿Cuánto durará el procedimiento? En estas circunstancias, no más de un mes. El tribunal raramente retrasa los casos en que una de las partes está siendo investigada. ¿Qué pasa con la propiedad? La casa sigue siendo suya como propiedad heredada. El resto de los bienes está sujeto a división, pero dadas las deudas de tu marido, probablemente no obtendrás nada. Foster tiene un modelo de formulario de demanda. Motivos para el divorcio: abuso de confianza y fraude. También incluiremos una demanda por daños morales. ¿Daños morales? Su marido la engañó, puso en peligro su propiedad, le causó un grave sufrimiento mental. El tribunal puede concederle una indemnización. ¿A cuánto asciende? Dado el valor de la casa y la cantidad de la deuda, tal vez $10,000 a $15,000. Simbólico, pero importante para el principio. Una semana después, Eva solicitó el divorcio en el tribunal de distrito. El juez Anderson, que había ejecutado la hipoteca de la casa, se ocupaba ahora de su caso de divorcio. Consideró detenidamente las circunstancias y dictó sentencia sin demora. Teniendo en cuenta el hecho de las acciones fraudulentas del demandado y el importante daño moral causado a la demandante, ordeno disolver el matrimonio entre Eva Connor y Blake Clemons, anunció el juez. También concedo a la demandante una indemnización por daños morales por valor de $12,000. Al salir del juzgado con el documento de divorcio, Eva sintió una extraña ligereza. 4 años de matrimonio habían terminado oficialmente, pero en lugar de tristeza, sintió liberación. El hombre que había traicionado su confianza ya no formaba parte de su vida. Su padre la esperaba en el coche. «¿Qué tal, hija? ¿Estás lista?» «Sí, soy Eva Connor otra vez». «Así es. No deberías tener el nombre de ese bastardo». Condujeron a su casa, donde no había más espacio para mentiras y traición. En el camino, Russell dio una actualización sobre el juicio de Blake. Danny se enteró de que Miller había llegado a un acuerdo con la fiscalía. Testificará contra su exmarido a cambio de una sentencia reducida. ¿Qué va a decir? Que Blake ideó el plan de robo de identidad por su cuenta.
Miller solo ayudó técnicamente, pero el cliente lo inició. Así que Blake se enfrenta a una sentencia más seria, de 5 a 10 años de prisión, con circunstancias agravantes, hasta 15 años. Iva pensó en esos números. 15 años es casi media vida. Blake tiene 32 años. Saldrá cuando ella tenga 40. Para entonces ella podría estar construyendo una nueva vida con otro hombre. ¿Y sus acreedores penales?, preguntó. Vincent Carrano y sus hombres han estado inactivos hasta ahora. Al parecer se dieron cuenta de que no había nada que ganar con un deudor arrestado. Pero todavía hay una deuda. Eso es problema de Blake. No tiene nada que ver con ellos. En casa, Ava fue al salón y se sentó en el sillón donde a Blake solía gustarle sentarse. Ahora ese asiento también era solo suyo. La casa estaba silenciosa, no opresiva, sino tranquila. Un silencio en el que podía oír sus propios pensamientos. Sacó su teléfono y llamó al trabajo para informarse sobre los proyectos en curso. La vida seguía y era hora de volver a la rutina. La agencia de publicidad, los clientes, las campañas creativas. Todo parecía lejano después de la agitación por la que había pasado, pero era el trabajo lo que ayudaba a recuperar el ritmo normal de la vida. Iva, ¿cómo estás?, preguntó Cynthia, una compañera. Todos estábamos preocupados por ti. Gracias. Lo más difícil ya ha pasado. Mañana empiezo a trabajar. ¡Qué bien! Tenemos un nuevo cliente, una cadena de tiendas de deportes. Es tu especialidad. Después de hablar con sus colegas, Iva se sintió preparada para volver a la vida normal. El trabajo, la casa, los amigos, todas las cosas que forman la base de una existencia estable, seguían con ella. Y lo más importante, ahora conocía el valor de la honestidad y no permitiría que nadie la engañara tan fácilmente. Por la noche preparó la cena para ella sola, por primera vez en años. Se sentó a la mesa de la cocina, comió ensalada de pollo y pensó en el futuro. Tenía 28 años, una larga vida por delante, llena de posibilidades, y ahora tomaría todas las decisiones por sí misma, sin miedo a la traición. Habían pasado 2 meses desde la detención de Blake. Iva se estaba acostumbrando poco a poco a vivir sola, redescubriendo su propio hogar. Se levantaba por la mañana sin despertador, cuando quería. Desayunaba lo que le apetecía en lugar de cocinar lo que prefería su marido. Las tardes las pasaba leyendo, viendo películas o simplemente sentada en el jardín, observando el cambio de las estaciones. El otoño en Torrington fue especialmente hermoso este año. Los viejos arces del jardín se habían teñido de un rojo dorado y caían lentamente, cubriendo los caminos con una suave alfombra. A Iva le encantaba salir al jardín con una taza de café y contemplar cómo la bruma matinal se levantaba de la tierra húmeda. Estos momentos de soledad se convirtieron en una especie de meditación para ella, una forma de despejar sus pensamientos de recuerdos dolorosos. En el trabajo se sumergía en los proyectos con el doble de energía. Una campaña publicitaria para una cadena de tiendas de deportes tuvo éxito y la agencia recibió varios encargos importantes. Sus compañeros observaron que Iva estaba más concentrada y creativa, como si se hubiera liberado de una carga interna. No contaba los detalles de sus problemas familiares, limitándose a frases generales sobre el divorcio, y los compañeros de trabajo, con mucho tacto, no le preguntaban. La casa también se estaba transformando. Iva fue cambiando poco a poco el interior, eliminando todo lo que le recordaba su vida con Blake. Reorganizó los muebles del salón, cambió las cortinas del dormitorio, compró ropa de cama nueva. En el despacho del primer piso, donde trabajaba su marido, montó un estudio creativo. Colocó un caballete, pinturas y pinceles. En la universidad se había interesado por la pintura, pero la vida familiar no le dejaba tiempo para aficiones. Su padre la visitaba todos los fines de semana. Russell le ayudaba con las tareas domésticas que solía hacer Blake: arreglar el porche, podar las ramas de los árboles, preparar la casa para el invierno. No hablaban mucho del pasado, se centraban en el presente y el futuro. «Hija, tienes mejor aspecto», le dijo un día mientras rastrillaban juntos las hojas del jardín. «Más tranquila, más segura de ti misma». «Me siento como si me hubiera despertado después de un largo sueño», respondió Iva. «Ahora me doy cuenta de la energía que me costó ignorar lo evidente». «¿Qué quieres decir?» «Blake no solo me mintió sobre el dinero, mintió sobre muchas cosas. ¿Dónde pasa el tiempo?
con quién sale, cómo se siente. Nuestro matrimonio se basaba en mentiras, pero yo no quería admitirlo. Russell se detuvo, apoyándose en el rastrillo. La gente a veces elige mentiras cómodas sobre verdades dolorosas. Es una reacción humana normal. Pero ahora no volveré a engañar a nadie así, ni a los demás, ni a mí mismo. A mediados de noviembre tuvo lugar el juicio de Blake. Iva decidió asistir, no por venganza, sino para cerrar por fin este capítulo de su vida. El juicio se celebró en el mismo edificio donde había solicitado el divorcio, pero en una sala diferente, más solemne, con techos altos y paneles de roble en las paredes. Blake se sentó a la mesa de los acusados con un uniforme de presidiario de color naranja. Había adelgazado considerablemente en los 2 meses que llevaba en prisión. Su rostro se había vuelto demacrado y había algo perdido en sus ojos. Sentado a su lado había un abogado, no Miller, que estaba siendo juzgado, sino un joven abogado designado por el tribunal. El fiscal Harrington leyó la acusación. Gran fraude, falsificación de documentos, intento de enajenación ilícita de bienes inmuebles. Cada cargo sonaba como un martillazo. Blake escuchó con la cabeza gacha y ni una sola vez miró en dirección a los asientos de espectadores donde estaba sentada Iva. El abogado defensor intentó suavizar la sentencia, citando la adicción al juego del acusado y las amenazas de acreedores criminales. Habló de la presión a la que estaba sometido Blake, de su situación desesperada, del hecho de que el delito no lo cometió por interés propio, sino por temor a su propia vida. Mi cliente es una víctima de las circunstancias, dijo el abogado. La adicción al juego es una enfermedad que quita a una persona la capacidad de tomar decisiones racionales. Blake Clemons no quería hacer daño a su mujer. Simplemente no veía otra salida. El fiscal se opuso, citando pruebas de la preparación sistemática del delito. El acusado actuó con deliberación y sangre fría. Contrató a un abogado, falsificó documentos, engañó a su mujer durante meses. No se trata de la decisión impulsiva de un hombre desesperado, sino de un plan criminal. Cuando Blake tomó la palabra, se levantó y miró a Iva por primera vez en toda la sesión. En su mirada vio arrepentimiento, pero no remordimiento, más autocompasión que comprensión del daño que había causado. Nunca quise hacerle daño a Iva, dijo en voz baja. Todo lo que hice fue un intento de salvar a nuestra familia. Creí que podría recuperar el dinero antes de que ella se enterara. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Sé que lo que hice estuvo mal, pero estaba acorralado. Me sentí amenazado y temí no solo por mí, sino también por mi mujer. Iva escuchó estas palabras y no sintió ni lástima ni rabia. Solo fatiga por otra mentira más. Blake incluso ahora intentaba desviar la responsabilidad, presentarse como una víctima de las circunstancias, no como un hombre que eligió deliberadamente un camino criminal. El juez escuchó a todas las partes y se retiró a una conferencia. Media hora más tarde regresó con un veredicto. El acusado Blake Clemons se declara culpable de los delitos de gran fraude y falsificación, anunció el juez Anderson. Teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la declaración de culpabilidad y la ausencia de condenas anteriores, lo condeno a 7 años de prisión que deberá cumplir en una colonia de régimen general. 7 años. Blake bajó la cabeza sobre las manos y su abogado le dijo algo en voz baja al oído. Iva se levantó y abandonó la sala sin esperar a que terminaran las formalidades. No tenía nada más que hacer allí. Su padre la esperaba afuera. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó. Vacía, como si una larga y desagradable obra hubiera terminado. «No pasa nada. Ahora por fin puedes olvidarte del pasado». Subieron al coche y se dirigieron a casa. Por el camino, Russell contó las últimas noticias relacionadas con el caso. Danny se enteró de que al abogado Miller le habían caído 3 años de libertad condicional por complicidad. Cooperó con la investigación y ayudó a descubrir otras tramas similares. Así que estaba realmente metido en la falsificación. Tenía toda una producción clandestina de documentos falsificados. Ayudó a varios estafadores, no solo con bienes inmuebles, sino también con préstamos, seguros y testamentos. ¿Qué hay de los acreedores criminales de Blake? Vincent Carrano y su gente ya no molestan a su exmarido. La deuda se ha cancelado por incobrable. De todos modos, no se puede cobrar a un preso. Iva pensó en esta información. ¿Así que Blake podía declararse en quiebra y evitarse todos los problemas? Claro que podía,
Pero entonces habría tenido que admitir su adicción al juego y quedar mal delante de su mujer. El ego del hombre triunfaba sobre el sentido común. En casa, Aiba fue al salón y se sentó en su sillón favorito junto a la ventana. Al otro lado de la ventana caían los primeros copos de nieve, grandes y lentos, sobre las ramas desnudas de los árboles. El invierno se había adelantado este año, pero Aiba estaba preparada. La casa era cálida y acogedora, con la leña crepitando en la chimenea y un jarrón de crisantemos que había comprado en el mercado sobre la mesa de la cocina. Laura llamó por la tarde. «¿Qué tal el juicio?», preguntó la amiga. «Le cayeron 7 años. Ahora ha terminado oficialmente. ¿Cómo te sientes al respecto?». Aiba se pensó la respuesta. «Me he dado cuenta de una cosa importante. Todos estos meses tenía miedo de estar sola. Pensaba que mi vida estaría incompleta sin mi marido. Pero resulta que es mucho más fácil vivir sin mentiras ni engaños». «¿Piensas volver a casarte?». «No lo sé. Tal vez. Pero definitivamente no pronto. Y definitivamente no sin una introducción muy larga y minuciosa». «¿Así que no más impulsos románticos?». «No más fe ciega en palabras bonitas», corrigió Iva. «Si alguna vez conozco a un hombre, lo juzgaré por sus actos, no por sus promesas». Después de la conversación con su amiga, subió a su estudio en el primer piso. En su caballete había un cuadro inacabado de un paisaje otoñal, con vistas a un jardín. Aiba cogió el pincel y siguió trabajando en el cielo, añadiendo nubes y juegos de luz. Pintarla tranquilizaba, la ayudaba a expresar sentimientos difíciles de expresar con palabras. Mientras pintaba pensaba en el futuro. Tiene 28 años y aún le queda media vida por delante. Podría viajar, hacer nuevos amigos, tal vez cambiar de profesión o montar su propio negocio. La casa le da estabilidad financiera. Puede pedir un préstamo sobre la propiedad si necesita dinero para nuevos proyectos. Lo más importante que había aprendido de su experiencia era que la confianza había que ganársela poco a poco, con hechos, no con palabras. Blake era un maestro de las frases bonitas, pero sus actos hablaban de otra cosa. En el futuro, estaría más atenta a esas incoherencias. Tras terminar de pintar, Aiba bajó las escaleras y cerró la casa. Cerraduras nuevas, llaves nuevas, símbolos de la nueva vida en la que ella era la única dueña de su destino. Fuera de la ventana seguía nevando, cubriendo el suelo con un manto blanco, y las luces de la casa estaban encendidas, creando una atmósfera de calidez y seguridad. Antes de acostarse, recorrió todas las habitaciones, comprobando que todo estuviera en orden. Cada habitación tenía ahora algo suyo: cuadros que había colgado, libros que había leído, pequeñas cosas que se había comprado. La casa volvía a ser su hogar, un lugar donde ser sincera consigo misma. Tumbada en la cama, Aiba pensó en que mañana empezaría un nuevo día. Un día sin mentiras, sin miedos, sin tener que cerrar los ojos ante lo evidente. Un día en el que tomaría sus propias decisiones y se responsabilizaría de ellas. Y eso no la asustaba. Al contrario, le daba una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo.